El sector de ultraderecha que ganó acá llegó a esta convención diciendo que, no, que quería mantener la constitución anterior. O sea, ya no puede ser más paradójico. Es ni más ni menos que el representante más puro de la defensa del pinochetismo, del golpe de Estado y de la dictadura. El estallido social fue enteramente reactivo, no fue propositivo. El estallido social no era a favor de algo. De ahí que los mundos de izquierda que le hicieron una lectura según sus antiguos cánones se equivocaron tanto. A ver, en esa elección, en primer lugar, Boric Kast, que fue la primera vuelta, Boric sacó ahí la más baja votación que ha tenido, eso sí, un presidente electo después. Y en la segunda vuelta, en cambio, el más alto porcentaje de votación que ha tenido un presidente. Esto que ganó ahora no es simplemente la derecha. ¿Y qué creo yo que hay que considerar? Si hay algo que se ha desmoronado en Chile es la representatividad de los partidos políticos. Bueno, vamos a charlar con Patricio Fernández, Pato Fernández, que es escritor, periodista y fue convencional constituyente del proceso anterior en Chile, en un escenario donde las cosas parecen haber cambiado abruptamente, ¿no? Totalmente, del cielo a la tierra o del cielo al infierno, no sé, pero sí, muy abruptamente. Partimos con una historia, digamos, y estamos en una muy, muy distinta. Esa primera convención fue hija de un estallido social que tuvo una radicalidad, una presencia grandísima, con espacios de mucha violencia, pero al mismo tiempo con un apoyo ciudadano muy mayoritario. Durante todo el 2019, cerca del 80%, y hasta antes de terminar de apagarse producto de la pandemia, la primera semana de marzo, de en torno a un 70%. De ese estallido social devino un proceso, digamos, o sea, un mundo político que parecía no capaz de darle solución a esas demandas, que no tenían liderazgo, que no habían partidos políticos que la encabezaran, que eran de una multiplicidad de elementos que daban vueltas en las calles. Ese mundo político le entrega, digamos, de alguna manera a la comunidad, pónganse de acuerdo, ¿ah? Hagamos aquí un nuevo pacto comunitario. En esa elección tuvo una votación muy alta, una lista de independientes que se llamó la Lista del Pueblo, que reunía de hecho causas ecológicas, feministas, de diversidades sexuales, indígenas, en fin, todo que no estaban reunidas en partidos. Los partidos políticos tradicionales sacaron bajísima votación. Y ese mundo, esa convención, Que es la que vos que es de la que participaste. yo participé, que era un muestreo, yo diría, social, como nunca antes había habido en Chile a la hora de una toma de una construcción institucional, eh, habitó ahí, o faltó que habitara, una voluntad de acuerdo, y más bien hubo una mucha voluntad de imponer cada una las partes lo que llevaban. Ahí había una derecha que tenía una presencia muy menor, de manera que a esa derecha, parte de esa izquierda que llegó, llamémosla izquierda, no es la palabra rigurosa, la rechazó, la desdeñó, o sea, dijo no te necesitamos, digamos. Lo que venía de allá no era considerado. Y esa propuesta constitucional que salió de ahí fue rechazada por un 62% de los chilenos. El año pasado, o sea, tampoco estamos hablando septiembre del año pasado. Claro. 62% de los chilenos. Y ante esa realidad que se vivió ahí, que parecía, digamos, que fue vista como un desastre, fue vista, a la propuesta le llamaron en las campañas en contra el mamarracho, los convencionales que estuvimos ahí pasamos a una categoría como esperpéntica, porque efectivamente hubo, por la inexperiencia y por la naturalidad de quienes estaban ahí, digamos, personajes y espectáculos que se alejaban de la solemnidad que parece a algunos pedirle a la política. Y de ahí pasamos, ese 62% se consolidó como como una gran verdad en contra de eso. Pasamos a vivir en un ambiente donde el tema central pasó a ser la seguridad, producto del aumento de la criminalidad muy alto,
de un aumento en la cantidad de armas que hay en la ciudad. Y Chile, que es un país que en eso ha sido bien excepcional en América Latina, ha empezado a experimentar unos niveles de violencia con organizaciones narco, con bandas, con pandillas que no se conocía, y que ha venido a avalar o abonar, junto con esta otra reacción ante esta convención que yo participé, de la que estamos hablando, una reacción, digamos, muy conservadora, ultraconservadora, encabezada en esta elección su líder José Antonio Kast, que es ya no la derecha tradicional, sino una derecha nueva, una ultraderecha, que le ganó por lejos a la derecha tradicional, que sacó algo así como el doble que esa derecha tradicional, y que se instaló como el principal partido de Chile, algo lo más repentino, extraño, en fin. Y sobre esto podemos hablar muy largamente. Pero ya vamos a eso, pero ¿por qué? A ver, porque vos marcás errores políticos de la constituyente anterior. Sí. Pero parece ser un fenómeno más profundo, porque después del llamado constituyente, y mientras la constituyente figuraba, la sociedad chilena votó un presidente. Sí. Y cuando tuvo que votar ultraderecha o un candidato, digamos, a la izquierda, el más a la izquierda que hubo hasta ahora, desde que volvió la democracia en Chile, votó a la izquierda y no a la derecha. Y sin embargo, después empezó a votar primero contra la constituyente, ahora a la ultraderecha. ¿Por qué? A ver, en esa elección, en primer lugar, Boric Kast, que fue la primera vuelta, Boric sacó ahí la más baja votación que ha tenido, eso sí, un presidente electo después. Y en la segunda vuelta, en cambio, el más alto porcentaje de votación que ha tenido un presidente. Yo creo que hay que considerar, hay una cosa que le he puesto un dato muy importante. Primero, esto no se está repartiendo en la malla tradicional de la política chilena. Hay que mirarla, yo creo que hay que esforzarse por mirarla de otros modos. Esto que ganó ahora no es simplemente la derecha. ¿Y qué creo yo que hay que considerar? Si hay algo que se ha desmoronado en Chile, es la representatividad de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos hoy día en Chile no tienen penetración social, no son representantes de mundos culturales y sociales. Hasta la vuelta de la democracia en Chile, los partidos políticos existentes del siglo XX, digamos, resistieron todavía. O sea, así con todos los golpes que le dio la dictadura, tú tenías un centro representado por la democracia cristiana, que un porcentaje muy importante de chilenos, cercano a un tercio, se sentía demócrata cristiano. Una parte socialista, una parte... Una parte socialista y una parte derecha. Hoy día, eso después de 30 años, se ha roto muy totalmente. Hoy día, por eso es que también aquí uno se puede imaginar, y yo lo veo un poco así, hay un mundo de malestar que se asienta en distintos domicilios de manera pasajera. O sea, este malestar, que es algo así como en contra de todo, es bastante reactivo. El estallido social fue enteramente reactivo, no fue propositivo. El estallido social no era a favor de algo. De ahí que los mundos de izquierda, que le hicieron una lectura según sus antiguos cánones, se equivocaron tanto. Yo escribí un libro ahí que se llama Sobre la Marcha, donde quiera registrar, no era un análisis, sino que era ir tratando de registrar. Nunca vi yo en los muros la palabra socialismo. No figuraba acá nada parecido a Chávez ni a Fidel Castro, digamos. Eran una multiplicidad de culturas, de mundos sociales, que se hacían escuchar y pedían su lugar, digamos, en este concierto, sin haber sido considerados a lo largo de estas décadas, yo diría, por el mundo del poder, que al mismo tiempo les permitió existir. No sé si me explico. Pero todo ese proceso en un momento se interpretó que para poder darle cauce necesitaban reformar la Constitución, y que la Constitución heredada de Pinochet era una especie de corset que impedía la inclusión de esas nuevas demandas que aparecían en ese estallido. Y la enorme paradoja es que ahora termina por dominar el proceso para reformar la Constitución un sector de ultraderecha que no tiene ningún interés en reformar esa Constitución. El sector de ultraderecha que ganó acá llegó a esta convención diciendo que quería mantener la Constitución anterior. O sea, ya no puede ser más paradójico. Y no solo eso, sino que además, te digo, otro dato que a mí me resulta conmovedor a esta altura, digamos, es que el mismo año que se cumplen 50 años del golpe de Estado,
y que viene la conmemoración de esa fecha, digamos, gana la cabeza de este mundo, es ni más ni menos que el representante más puro de la defensa del pinochetismo, del golpe de Estado y de la dictadura, cosa que, que el resto de la derecha durante más de 3 décadas había querido callar. Eh, pero acá va a pasar otra cosa, María. Si esa derecha, o si este mundo republicano que ganó, se encapricha con llevar adelante todo tal cual ellos quieren, yo auguro sin ningún lugar a dudas que esto va a ser rechazado. Otra vez. Otra vez. Y las encuestas que han existido hasta ahora, antes de conocerse el texto, ni de saberse una línea de lo que están diciendo los comités de expertos que lo está trabajando, ya muestra una mayoría que lo quiere rechazar. Loco. O sea... que la gente está en contra. Y la gente está en contra. Entonces, hay algo de esto que ganó ahora que más que llamarle, yo no me apuraría en decir se instaló el fascismo. Sí, así como no era la izquierda lo otro, esto tampoco es la derecha. Esa es mi impresión. Bueno, seguimos, Patricio, hablando de la realidad chilena. Había quedado pendiente hablar un poco de José Antonio Kast. Hay muchas denominaciones, muchas etiquetas. Quizá la más inquietante para cualquier demócrata es su reivindicación, a veces implícita y a veces un poco más sutil, de lo que hizo Pinochet durante la dictadura. Ahora, es un fascista, es un ultraderechista, es eso ideológicamente, pero en la práctica, como Giorgia Meloni, puede ser alguien moderado ejerciendo el poder. ¿Qué imaginas de él o qué ves de él? José Antonio Kast es un ex militante de la UDI, que es el partido de derecha que nació en el gobierno de Pinochet, pero que devino uno de los partidos ejes de la derecha durante también la transición y todo el periodo de las últimas décadas. Su hermano fue un personaje un economista, muy famoso y admirado durante el gobierno militar. José Antonio Kast se salió de la UDI cuando consideró que la UDI no estaba defendiendo a cabalidad sus principios fundacionales, digamos. O sea, cuando la vio como adaptarse de alguna manera y empezar a incorporarse al proceso democrático, más allá de lo que, al diálogo democrático, que buscaba acuerdos más allá de lo que él le parecía que era la fidelidad a Jaime Guzmán, el fundador de la UDI, que a su vez es el padre de la institucionalidad de la Constitución del 80. Jaime Guzmán es el gran inspirador e ideólogo, razón por la cual el líder de esto, si a alguien admira, es a quien hizo la Constitución del 80. En eso, José Antonio Kast es alguien que representa muy a cabalidad los valores más tradicionales y conservadores de la familia. Su mujer sale en las franjas publicitarias tocando guitarra y cantando unas canciones que parecen ser de iglesia, aunque no lo sean. José Antonio Kast es como el antiabortista por excelencia, el defensor de los militares, de aquellos que han sido acusados, es el que mantiene fidelidad a todo eso de la dictadura que fue juzgado y condenado, sin pudor, o sea, ha hecho de eso lo propio. Pero lo que yo me preguntaría ahora es si lo que ahora se votó es ese José Antonio Kast, que aquí sin duda que irrumpe como un candidato competitivo para las elecciones presidenciales, o sea, está en una pole position, pero en una pole position que en una segunda vuelta, salvo que pasen cosas, volvería a perder. O sea, es el que tiene más, pero no tiene suficiente. Y así como genera un apoyo de esa parte que crece, tiene también un rechazo importante en otro segmento. Pero lo que iba a decir para terminar esta idea es que ahora, ¿qué representó en esta elección los republicanos de José Antonio Kast? No sé ni creo que sea lo que acabo de describir. Es el que más defiende en contra de la delincuencia, es el que oferta de alguna manera algún tipo de claridades y tranquilidades en medio de este desorden, en medio de esta incertidumbre, en medio de esto que apareció y que irrumpió de repente estas ansias transformadoras, también con una versión caótica. Yo creo que algo de eso, y muy esencialmente el tema de la seguridad,
que hoy día en Chile es el tema de los temas. Hablando de eso, ¿no? ¿Cómo encaró Boric? Porque a todo esto es un gobierno que acaba de terminar el primer año de mandato. O sea, es un gobierno que tiene por delante todavía gran parte de su mandato, sí, que pareciera y que el tema de la seguridad parece que fue su gran talón de Aquiles, ¿no? Y además el tema de los carabineros que fueron asesinados, la ley que termina pasando el Congreso, que le da más poder todavía a los carabineros, con esta cosa un poco antiinmigrante que contiene. Da la sensación que Boric se baja de sus propias banderas y se ubica en un lugar que tampoco deja conforme a nadie. El primer mega golpe que sufre el gobierno de Gabriel Boric se llama el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre a la constituyente. Porque de alguna manera el gobierno de Gabriel Boric y su proyecto iban íntimamente ligados con el éxito de eso. Por lo tanto, uno tendría que decir que hay un primer relato o un primer proyecto de gobierno que ahí muere y que empieza a buscar una segunda etapa en la que se va tardando en reaccionar también de este knockout, digamos, de este golpe tan duro. En el camino de esa construcción, donde Boric es, y de él, si algo se puede decir, digamos, creo yo, para realzarlo, es que no es un obcecado. La lógica democrática, dialogante y de búsqueda y construcción de gobernabilidad y acuerdo es un principio que lo habita él muy fuertemente. Entonces amplió de alguna manera su malla de gobierno y fue incorporando más y más gente de lo que se ha llamado en Chile el socialismo democrático, que provienen del Partido Socialista, de la tradición concertacionista, su mayoría de la generación un poco más joven. Por lo tanto, la lógica frente amplista, que es de la que originalmente él viene, fue cediendo y abriéndole terreno a este espacio de mayor diálogo. Y de pronto se impuso lo que tú dices. O sea, en medio de esta construcción, el tema de la seguridad, a propósito de una seguidilla de crímenes, especialmente a carabineros, irrumpe como un tema central. O sea, central. Carabineros son como la policía, ¿no? Carabineros son la policía, que hasta el estallido social eran los malos de la película. Claro. Eran los inculpados, se supone, de violación a los derechos humanos, de algo así como 300 casos de pérdida de daños oculares. Pues llevaron adelante la represión de la protesta. Claro, y donde el Frente Amplio fue también parte del coro en contra de Carabineros. Y se hablaba de la refundación de Carabineros. Y de pronto otra de las vueltas de tortilla radicales en la onda, digamos, ambiental chilena, es que esos que en un momento eran los mega cuestionados, de pronto pasan a ser los mega admirados, queridos, protegidos, y casi como una prueba de limpieza. ¿Acaso no lo entiendes así? O sea, como que al mismo que antes estaba rayando en contra de Carabineros en los muros de la ciudad, le dicen, ¿acaso no son lo mejor? Porque si no dices eso, estás, digamos, en el bando de los bárbaros. Y Carabineros pasó a ser ese lugar, que dicho sea de paso, tanto el desprecio que hubo de ello era totalmente irracional. Yo creo que cualquier demócrata sabe que sin una policía respetable no hay democracia posible. Y además, cuando llegan ellos al gobierno, las policías son de ellos. Tú no puedes odiar a tus propias policías. Entonces se produce ese paso. Pero lo que creo que tú tienes toda la razón es que ahí la izquierda tiene una carencia muy fuerte. Tiene una relación bipolar y no resuelta con el tema de la seguridad. Le cuesta entender la necesidad de rigor, disciplina y etcétera, entregada a las policías, y parece sentirse más cómoda todavía en los discursos de justicia social como gran solución a la delincuencia, y cualquier persona en una villa o en una población sabe que no puede esperar que se solucione la injusticia humana también para que le garanticen seguridad a sus hijos al salir de sus casas. Y ese tema en Chile está muy fuerte. Te voy a hacer una última pregunta de mi parte que, como la mayoría de las preguntas, son difíciles de responder. La aparición de fenómenos como el de Kast, con toda esa potencia, pero que uno puede decir Trump, Bolsonaro, Milei, tantos fenómenos nuevos que vienen de afuera de la democracia y cuyos pergaminos democráticos son como mínimo discutibles, ¿refleja que la democracia está muriendo para vos o refleja que la democracia es
un sistema tan flexible que logra incorporar a figuras que vienen de afuera de la democracia e incluso desarmarlas y moderarlas, porque la realidad, la democracia, el juego, la proximidad de elecciones, va limando esos extremos. Mira, yo creo que es buena tu pregunta, es efectivamente compleja, pero ¿qué cosa a mí me ha tocado como constatar en el último rato al respecto? Uno, que las elecciones, que son el pulmón de la democracia, son al mismo tiempo su veneno. O sea, la lógica que mueve las elecciones en los tiempos que corren es la de la polarización, la de el descrédito del adversario, la lógica de la furia, en fin, por razones que están difundidas en el mundo entero y que todos las vemos, y no la lógica de la construcción conjunta, etc. Creo que la democracia, y nosotros los chilenos, ahora que conmemoramos 50 años del golpe, podemos decirlo, es un sistema, es el más humano de los que se nos ocurren, el que respeta mayormente al prójimo y que requiere cuidado, un cuidado permanente, y que cuando se derrumba, nosotros sabemos los costos que tiene, que son no solo costos de muertes y de dolores y de violación a los derechos humanos, sino que incluso una destrucción de la convivencia que perdura mucho en el tiempo y que cuesta rearmar. Pero también nos damos cuenta, y basta mirar la realidad latinoamericana, que la democracia no está solucionando todo lo que se le pide. O sea, en democracias hay violencias, en democracia hay inseguridades, en democracia hay injusticia, hay desigualdad, etc. Entonces, las fuerzas que dado que eso es así, la desprecian, la desacreditan o la desvalorizan, son varias. Y son muchos también hoy día quienes, teniendo un teléfono celular, digamos, y pudiendo manifestarse sin ya la organización políticas tradicionales, sin grupos intermedios, van generando sus propios ruidos y displicencias con esas democracias. Pero creo que eso a lo que nos tiene que llamar es a fortalecernos, pensar en su robustecimiento, quienes por lo menos creemos que todas las voces valen, que la búsqueda de la verdad no puede prescindir de nadie, que la construcción de una convivencia no puede ser a costa de una parte de quienes habitan, que la imposición es peor que la construcción de acuerdos, y en eso más o menos consiste la democracia. ¿Soluciona eso todos los problemas de la convivencia? Es un hecho comprobado que no. ¿Significa eso que la debemos desdeñar? Creo que la experiencia de quienes han vivido cuando se rompe esos sistemas demuestra que no. Y no obstante, vivimos en un continente que por día la desprecia más. Así lo dicen las mediciones en Chile, así lo dicen las mediciones en otros países de América Latina. Gracias, Patricio. Un gusto. Hasta luego.